Bueno, vamos a mirar en esta mañana un hermoso tema y es un Dios santo, un pueblo santo. Vamos a tomar como base bíblica Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 al 16. Un Dios santo, un pueblo santo. Texto base, Primera de Pedro 1, 15 al 16. Vamos a esperar. Bueno, voy a leerlo. Yo pienso que ustedes también lo hayan conseguido. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Pónganse cómodos, mis hermanos y amigos. Y vamos en esta mañana con la ayuda del Señor a discernir la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Un Dios santo, un pueblo santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, estamos viviendo en un tiempo donde se habla mucho de superación, se habla de la excelencia, se habla de los conocimientos, se habla de muchas cosas, pero se habla muy poco de santidad. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de santidad, teniendo en cuenta que solo Dios es santo. Hablando de perfección, Dios es santo y nosotros nos relacionamos con un Dios santo. Entonces, por eso dice, sé santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. O sea que no es una sola parte. En nuestro medio, la palabra santo significa separado para Dios, ya que cuando nosotros no éramos creyentes, teníamos un concepto errado de la santidad. Pensábamos que los santos eran los que estaban en los rincones, en los nichos, en los altares, pero eso no se llama santo. Eso se llama estatuas, se llaman imágenes. Santo es todo aquel que Dios ha separado para él, amén. Ya que nosotros vemos que Dios siempre quiso tomar a un pueblo. Desde que Dios llamó a Israel, Dios quiso tomar a un pueblo que fuese santo, que tuviese costumbres diferentes. Y, por ejemplo, vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 14. Vamos a mirar, no sé si la hermana Natalia ya pueda. Capítulo 14, desde el verso 1 y verso 2. El propósito es que todos lo podamos leer. Dice, hijos soy de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Verso 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. Entonces fíjese, esa palabra único es calidad de único, ya que cuando se habla de único es irrepetible. No se puede copiar, ya que si se hace copia de eso, algo que es único por algún lado, se encuentra que es un plagio, que es algo falso. Entonces Dios escogió a Israel para que sea
un pueblo único de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Lo mismo ha hecho el Señor con su iglesia. Él nos ha escogido para que seamos un pueblo único, bendito el nombre del Señor, para que no seamos igual a los demás, para que seamos diferentes. Encontramos donde la santidad para algunos es una opción, pero la santidad no es una opción. La santidad es un llamado de Dios. Porque algunos piensan, fíjese que yo, por ejemplo, tengo mi concepto de que las personas inconversas piensan que el evangelio nada más es para lo que hemos creído, para los que somos cristianos, pero está muy equivocado. El evangelio es para todos. Entonces, lo mismo es la santidad en su pueblo. La santidad no es para unos cuantos. La santidad no es para los que hacen el esfuerzo y se consagran. La santidad es para todos. Hermano, y esto es tan importante, la santidad, que la Biblia dice que sigamos la santidad. Y luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. Porque cuando nosotros no le prestamos atención a ser santo como la Biblia manda, estamos jugando con nuestra salvación, porque sin santidad nadie, este es otro término absoluto, nadie es nadie. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, yo conozco una anécdota donde un joven, él se había emocionado tanto con la santidad, pero él vivía en un lugar donde lo que habían era estatuas, lo que habían era imágenes, y él se había obsesionado con la imagen de la Virgen, y él la pasaba mirando. Y su pastor, que no era otra cosa que un sacerdote, le preguntaba a fulano, pero ¿y a ti qué te pasa? Y él decía, no, lo que pasa es que yo quiero ser santo. Entonces fíjese, en un mundo donde las personas por sobre todo, lo que quieren es tener fama, lo que quieren es tener dinero, lo que quieren es tener bienestar económico, lo que quieren tener es el celular de última gama, y así sucesivamente. Y no me estoy refiriendo tanto a los inconversos, me estoy refiriendo a los cristianos. Entonces, en este mundo donde nada más lo que queremos es bienestar material, luego nadie se preocupa por ser santo. Y este joven tenía una preocupación, y él decía, lo que pasa es que yo quiero ser santo. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ya le di la clave. Santo significa separado para Dios. Entonces, en Israel, ¿qué sucedía? En el santuario, allí todo era consagrado a Dios, absolutamente todo. Si usted lee en los libros de la ley, se dará cuenta que hasta los cucharones con que revolvían las ollas de comida, todo estaba consagrado. Los vasos, esos vasos que llevó Nabucodonosor a Babilonia, estaban consagrados a Dios. Por eso cuando una persona inconversa cogieron esos vasos para tomar licor en ellos,
se apareció la mano en la pared. Bendito el nombre del Señor. Porque todo era tan consagrado desde el sacerdote. El sacerdote usaba una lámina en su frente. ¿Y cómo decía esa lámina? Decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y luego venían los levitas. Y ellos, sus vestidos describían su santidad. Y luego estaba también el templo, el lugar santísimo, donde una sola vez en un año entraba el sumo sacerdote, donde estaba el velo, donde estaba el arca del pacto, era el lugar santísimo. Allí donde están ustedes, el lugar santo. ¿Por qué, mi hermano? Porque este lugar ha sido escogido para adorar a Dios. No ha sido escogido para otra cosa. Ha sido hecho con todo el esfuerzo del pueblo de Dios. Así como allá se construyó un templo con los recursos del pueblo de Dios, esto se da en todas partes. Y luego allá afuera, el atrio, bendito el nombre del Señor. Entonces todo estaba consagrado a Dios porque un pueblo santo, porque tenemos un Dios santo. Ahora yo les digo, Dios no nos pone carga que nosotros no podamos sobrellevar. Si la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, es porque con la ayuda de Él lo podemos. Porque nosotros no podemos desconocer que el Dios que nos ha llamado es santo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a esperar que la hermana Natalia me proyecte Isaías capítulo 6, muy conocido este verso, porque aquí quiero darle un dato. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Dejémoslo un momentico allí, porque quiero decirles que el rey Usías fue el rey que más duró en Israel, ya que nosotros vemos historias de algunos reyes que reinaron 8 años, otros reinaron 6, otros reinaron 10, otros reinaron 40, pero el rey Usías reinó 52 años. Entonces, algunos piensan que debido a eso el profeta tomó este dato. Y quiero decirle algo, que la reina Isabel, esa señora duró como 100 años. ¿Y sabe cuántos años reinó ella? 70 años. Por eso es que es tan famosa, porque reinó 70 años. Entonces, este fue el rey que más reinó en Israel, 52 años. Y el profeta tomó ese dato ahí. Y luego él dice, en el año que murió el rey Usías, ese año, él vio al Señor. Dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Vamos a seguir leyendo, mi hermana. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Demos gloria al Señor. Bueno, quiero decirle que el atributo de Dios más mencionado en la Biblia es santo. Porque Dios es santo y Él habita en la santidad. Y la santidad habita en Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces, todo lo de Dios tiene que ser santo. Pero no como algunos esperan, que todo tiene que ser
perfecto, porque el único perfecto es Dios. Entonces, allí dice santo 3 veces. A veces los trinitarios han dicho que dijeron 3 veces porque Dios es 3 veces santo. Pero imagínense qué forma de calificar la santidad de Dios. No hay palabra para nosotros explicar la santidad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Entonces, la santidad es tan importante porque fíjese, no dice amor, amor, amor. Tampoco dice poder, poder, poder. Pero si dice santo, santo, santo. Y les cuento que los ancianos allá en el cielo, ellos echan sus coronas, los 24 ancianos, echan sus coronas a los pies del Señor y lo contemplan. Y entre más lo contemplan, ellos tienen que decir santo, 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 santo. Y tienen toda la eternidad para ellos decir santo. Bendito el nombre del Señor. Entonces nos estamos relacionando con un Dios santo. Pero la Biblia nos muestra que no es perfección. Porque fíjese, Pedro dice que los santos hombres de Dios, ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, humanamente nos ponemos a mirar en esos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y algunos no les encontramos una perfección. Pero lo que pasa es que nosotros vamos en un proceso, bendito el nombre del Señor. Y acordémonos que la Biblia dice que el pueblo de Dios es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros no podemos decrecer. Nosotros tenemos que ir creciendo a manera que vamos adquiriendo conocimiento de Dios y lo vamos conociendo a Él de acuerdo a su naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Entonces encontramos que el atributo más mencionado de Dios es santo. Y por si alguno no sabe qué es un atributo, son cualidades que únicamente Dios las tiene, como la de ser omnisciente. La omnisciencia es que Dios todo lo sabe. La omnipresencia es que Dios está en todas partes. Dios no va ni viene porque Él está en todas partes. A veces nosotros decimos, Dios estaba primero que cualquiera de nosotros. Hermano, Dios nunca se va. Entonces nosotros no podemos decir que Dios está de espalda. Por eso, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, apenas es una figura literaria, pero ahí se está hablando desde el poder de Dios. Porque nosotros no podemos decir que Dios está de lado, de frente. No, Dios lo llena todo, bendito el nombre del Señor. Entonces cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, se está refiriendo al poder de Dios. Y cuando otro atributo de Dios es que Él es omnipotente. La palabra omnipotente es que Él todo lo puede. También le podemos decir el todopoderoso. Entonces,
esto que les he mencionado, aunque hay más, pero para que usted tenga una idea o cuáles son los atributos de Dios, y por eso les dije que la santidad es tan importante que la Biblia la revela como uno de los atributos de Dios más dados en las Sagradas Escrituras, con el fin de que no se nos olvide. Dios, Él es santo, bendito el nombre del Señor. Entonces, como Dios nos ha llamado, y siendo Él un Dios santo, nos ha llamado para que no seamos iguales a los demás, como leímos allá en Deuteronomio 14, verso 2. Entonces, como no somos iguales, tenemos que hablar diferentes, tenemos que actuar diferente, ya que la Biblia nos enseña que nadie engañe a su hermano, nadie defraude a su hermano. Tenemos que pensar diferente. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo, y Cristo no piensa como piensa el mundo, y también se nos ha llamado a vivir diferente. Por eso dice que tenemos que en toda nuestra manera de vivir, no es en una parte. Bueno, de lo que les estaba mencionando, la santidad no es perfección humana, es transformación divina. Dice, muchos creen que santidad es no cometer errores nunca, no tener luchas, ser súper espiritual. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, cuídese que no caiga. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Porque cuando nos creemos débil, entonces es cuando más sentimos la necesidad de Dios. Cuando uno se siente capaz, se siente suficiente, cuidado, y puede venir ese alfiler a espichar ese globo. Bendito el nombre del Señor. Siempre tenemos que acostumbrarnos a depender de este Dios santo, que es el que nos ha enseñado la santidad. Dios nos enseña la santidad. Segunda a los Corintios 5:17. Allí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Demos gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nos hace vivir en santidad, ya que ¿qué lucha con un cristiano que no experimentó el ser nueva criatura? Porque si alguno está en Cristo, porque es que la iglesia, el evangelio no es religión, el evangelio es cambio de vida. Porque a veces nosotros nos gloriamos, somos pentecostales, y gracias a Dios porque somos pentecostales, pero eso no nos hace ser santos. Lo que nos hace ser santos es que nosotros vivamos la palabra. Eso es lo que nos hace a nosotros ser santos. Por eso la misma Escritura dice que la palabra de Dios, ella es viva y es eficaz, y ella es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces,
el obedecer la palabra tiene mucho que ver con nuestro comportamiento en cuanto a la santidad. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo se perfecciona la santidad? La santidad se perfecciona en el temor a Dios. ¿Y cómo nosotros aprendemos a ser temerosos de Dios? Escuchando la palabra. Ahí está la palabra. Siempre tiene que estar la palabra. Por eso dice que si alguno hable, dice, hable conforme a la Escritura. Porque ese es nuestro derrotero. Ese es nuestro camino, esa es nuestra línea, la palabra. Porque hay infinidades de conceptos. Hoy en día, nada más que por las figuras literarias se hacen doctrina y luego ponen a decir a la Biblia lo que la Biblia no enseña. Entonces, nosotros, si la Biblia no lo enseña, no lo podemos aceptar, no lo podemos creer, porque lo que la Biblia nos enseña es para que nosotros podamos tener relación total con nuestro Dios, que no nos aleje, sino que nosotros podamos estar siempre en comunión con Dios. La santidad empieza con la salvación, continúa con la obediencia, se perfecciona con la obra del Espíritu Santo. No es esfuerzo humano, solamente es dependencia diaria de Dios. Bendito el nombre del Señor. No es nuestro esfuerzo. Vamos a mirar Hebreos 12, verso 14, me hacen favor, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, este versículo realmente es supremamente interesante. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando dice seguir la paz con todo, ¿qué nos quiere dar a entender la Biblia? Que nosotros todos tenemos que estar en paz. Amén, hermanos. Tenemos que tenemos que vivir en paz. Hoy deberíamos de preguntarnos, ¿mi vida refleja el carácter santo de Dios? Bendito el nombre del Señor. Mi vida refleja el carácter santo de Dios. Que nosotros podamos mostrar que realmente no somos iguales a lo que éramos antes. Que todos se puedan dar cuenta. Demos gloria al Señor. Mis palabras honran a Dios. Bendito el nombre del Señor. Mis palabras honran a Dios. Mi manera de vivir glorifica al Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿De qué manera mi manera de vivir glorifican al Señor? Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me transforme, ya que esto es un proceso.
Esto es como cuando se está creando un edificio. A veces uno ve los edificios, cómo los hacen. Comienzan desde los cimientos, hacen excavaciones y luego comienzan a sembrar las zapatas y después vienen las columnas que son las que van a soportar el peso. Después vienen las vigas y allí se va armando. Es un proceso hasta que se llegó el momento y luego inauguran un nuevo edificio en la ciudad. Pero esto ha sido un proceso. Pero hermano, ¿qué tal si en ese proceso se detiene la obra? No avanza, se queda estático. Entonces lo mismo puede pasar con nuestras vidas, porque un año de vida cristiana sin avanzar es tiempo perdido, bendito el nombre del Señor, porque a veces todo lo queremos aplazar. No, este otro año sí me consagro. Pero la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No podemos nosotros condicionar a Dios. A Dios no lo podemos condicionar. ¿Por qué? Porque el mejor momento de nuestra vida es este. Este que estamos viviendo es el mejor momento. Entonces, y el mejor momento, acordémonos que la Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Y cómo se aprovecha bien el tiempo? Buscando de Dios. Ya que nosotros queremos condicionar a Dios. Oí un comentario por ahí por las redes donde este muchacho que se mató en la avioneta le había hecho una propuesta a Dios, que cuando él cumpliera determinados años se iba a dedicar para cantarle a Dios, ya que él asistía a iglesias evangélicas. Pero es que nosotros no conocemos nuestro tiempo. Nosotros lo que tenemos es que estar siempre viviendo una vida que le agrade a Dios. Porque es que a nosotros los humanos nos visitan dos cosas. ¿Cuáles son? Una puede ser la muerte y la otra la segunda venida de Cristo. Y para ambas dice la Biblia, puesto que voy a hacer esto, prepárate para el encuentro con tu Dios. Entonces, nosotros no podemos condicionar a Dios. Han habido muchas personas que han condicionado a Dios, pero nosotros somos los que tenemos que someternos a Él, no Él a nosotros. Entonces, vemos que la santidad no es imposible. La santidad es posible. Nosotros podemos vivir en santidad. Bueno, pocos amenes, pero nosotros podemos vivir en santidad. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que Él no pone carga sobre uno que uno no pueda sobrellevar. Porque, por ejemplo, nosotros somos padres y nosotros no le pondríamos a un niño de 5 años 50 kilos para que los cargue, porque sabemos que no puede. Entonces, Dios sí sabe que lo que Él nos describe en su palabra, nosotros sí lo podemos hacer. Miren, mis hermanos, la naturaleza nos pone ejemplo. Hay en la naturaleza unas plantas que se llaman plantas bulbosas. Ahí está la cebolla,
está el ajo, están los lirios. Es de la misma familia de los lirios. Y esta planta, por ejemplo, si usted viera dónde se cultiva la cebolla, ella se cultiva en fangotales. Lo mismo sucede con el ajo. Posiblemente usted alguna vez ha ido a un lugar donde venden cebolla. Me estoy refiriendo al cebollín, porque hay de varias clases. Yo me estoy refiriendo a la cebolla esa gruesa que cultivan, y también está la cebolla que es familia del ajo, la blanca, la rosada. Pero yo quiero referirme al lirio. El lirio también pertenece a la misma familia de plantas. El lirio, acordémonos que el Señor lo mencionó. Ustedes sí se acuerdan, ¿verdad? Que el Señor mencionó el lirio, porque resulta que Salomón se jactó diciendo: ¿quién come o se viste como yo? Y resulta que 3000 años después, Cristo le dijo que un lirio se vistió más hermoso que Salomón. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, menos mal que Salomón nunca supo eso, porque la verdad es que hubiera pasado la pena, porque él se creyó que nadie podía vestirse como él. Pero los lirios del campo se visten mejor que lo que se vistió Salomón. Entonces, hermano, lo que les quiero decir es esto: que un lirio en esos fangotales, cuando ellos florecen, ellos expelen un olor muy agradable, que no se parece para nada en el entorno donde ellos viven. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, así también podemos ser nosotros, como los lirios, amén, que no importa el entorno en que vivamos, nosotros podemos expeler olor agradable, olor a Cristo, bendito el nombre del Señor. Podemos oler a Cristo en medio de una sociedad que más bien es suciedad. Allí nosotros podemos expeler olor agradable, olor a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese, aún hasta las plantas nos enseñan a nosotros. De allí que no hay excusas. No, lo que pasa es que yo, si vivo en un ambiente pesado, hermano, la Biblia dice que la unción pudre los yugos. La unción no hace sentir que el ambiente sea pesado. Bendito el nombre del Señor. Yo que estuve en lugares misioneros, y uno siempre oye decir que no, ese pueblo sí es duro, allí no se convierte nadie. Y yo le digo, hermano, que pueblo duro no hay. Los duros somos nosotros, que no buscamos como deberíamos buscar. Bendito el nombre del Señor. Porque es que un don avivado nadie lo puede resistir. Bendito el nombre del Señor. Entonces, un santo sí puede caminar dentro de la suciedad sin contaminarse, pero tiene que estar guardado por la mano de Dios, porque si él vive a su manera, luego lo alcanzará ese entorno donde vive. Por eso dice la Biblia que si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
Hermanos, los santos no nos podemos convertir al mundo. El mundo es el que se tiene que convertir a los santos. Dele ese fuerte aplauso al Señor. El mundo es el que tiene que convertirse a los santos. Porque yo no creo que Pablo se equivocó cuando dijo: y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces eso deja dicho que por el lado de Dios nosotros tenemos garantizada la victoria. Pero nosotros tenemos lo que llaman libre albedrío. Porque es que el Señor nos enseña todos los días. Nos enseña todos los días cómo podemos ser santos en este mundo. Porque, hermano, yo comparo esto como cuando usted va donde el mejor médico y el médico le da la fórmula porque él está seguro que sí se va a poner bien si usted hace uso de ella. Pero resulta que así es la vida de muchos cristianos hoy en día. Dios nos da la mejor fórmula, pero nosotros no tomamos los medicamentos. Entonces, es culpa del médico que ese paciente no se cure. Es culpa del paciente. Amén. Es culpa del paciente. Porque a él se le dio una fórmula perfecta para que se ponga bien. Entonces Dios nos ha dado una fórmula perfecta para que nosotros podamos vivir la mejor vida cristiana en este mundo. Pero si no la ponemos en práctica, Dios no tiene la culpa. La tenemos nosotros, bendito el nombre del Señor. La tenemos nosotros. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos muchos privilegios. Mire, en la Edad Media, que también se llama del oscurantismo, cuando digo Edad Media fue en el año 1000 de la era cristiana. O sea que ya eso hace más de 1000 años. Se le llama la época del oscurantismo porque hay muchas cosas que no fueron escritas en esa época y se desconocen. Entonces, en esa época se levantó una secta, una denominación llamada los Santos de las Columnas. ¿Y qué hacían ellos? Ellos querían ser santos. Se basaron en lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, donde dice: salid del medio de ellos. Entonces ellos se salían de las ciudades y hacían una columna. Ya usted vio donde ponen los tanques elevados, y ellos se subían allí. Y había muchas columnas, puesto que había muchos santos de las columnas, y ellos dejaban caer unas manilas para el que pasara por allí les diera algo de comer, fuera agua. Y se cuenta que hubo uno que duró 32 años subido en esa columna. ¿Y cuál era el propósito? Que ellos querían ser santos. Hermano, ¿usted cree que si ellos hubieran tenido el conocimiento que tenemos nosotros hoy en día, usted cree que ellos no se hubieran consagrado a Dios más que muchos de nosotros? Ellos hicieron eso porque eso es sufrir. ¿Usted sabe lo que es subirse en una columna de esa a la merced del agua, del frío, del viento, de cuántas cosas, por un anhelo, por un deseo, y es de ser santo? Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos de anhelar. No podemos dormirnos, no podemos quedarnos en los laureles. Tenemos que pensar esto, hermano.
Dios nos ha enseñado a nosotros cómo podemos ser santos. Nosotros lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Y debemos de ponerlo en práctica para lograrlo. De lo contrario, pasarán los años y en vez de avanzar, vamos a retroceder. Porque nosotros somos seres de costumbres. Nosotros somos personas de costumbres. Que cuando perdemos una costumbre es difícil volverla a recuperar. Es difícil. Y esto le está sucediendo a muchos cristianos. Dejaron de leer la Biblia. Y hoy en día les cuesta. Quiero darle aquí un dato científico. Nuestros ojos son 2 cámaras utilizadas por nuestro cerebro, ya que nosotros vemos las cosas todo distorsionado. O sea, nosotros vemos un solo reguero, pero el cerebro es el que se encarga de acomodar para que veamos las cosas como si son reales, en fin. Entonces, nuestro cerebro tiene unos músculos y ellos se mueven a voluntad del dueño de los ojos. Entonces, y una de las cosas que nos ayudan mucho es la lectura. ¿Por qué? Porque nuestros músculos se mueven como las cámaras, para allá y para acá, porque ellos van enfocando. Entonces, hay 2 clases de lectores y son los activos y los pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Los que nada más están viendo es imágenes. Entonces, por las imágenes, los ojos se atrofian. Los músculos se ponen perezosos y no se quieren mover. No quieren seguir a los lados. Entonces, eso también nos está pasando a nosotros como pueblo de Dios. Una hermana dio un testimonio más lindo. Oiga lo que ella dijo. Dijo, si supieran ustedes, hermanos, que yo antes de ser cristiana sufría de insomnio. Yo no dormía y ahora abro la Biblia y enseguida me duermo. ¿Por qué? Porque ya los músculos están atrofiados. Hermano, si usted abre la Biblia y enseguida le da sueño, pilas. Usted abre el celular y ahí se lo cogen a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque eso es lo que le encanta a los músculos, no hacer nada, mientras que la lectura nos obliga. Entonces, les doy este dato científico para cuando tengamos los ojos cuadrados, nosotros mismos digamos, está bueno porque el hermano Alberto me lo dijo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pónganse en pie, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Bueno, no sé si alguien en esta mañana Dios le habló y quisiera seguir luchando por esto que ya hoy en día nadie quiere escuchar. Y es que hay que ser santo. Sé santo porque yo soy santo. Esto no me lo he inventado yo. Esto lo dice la palabra. Entonces, si alguien quisiera pasar acá en esta mañana para que Dios le ayude a llevar una vida en santidad, porque Dios no habla por hablar. Dios no nos pone carga que uno no pueda sobrellevar. Si Dios dice que seamos santos, es porque con la ayuda de Él sí podemos, Señor Jesús. No sé si alguien más quisiera pasar en esta mañana.
Aleluya, bendito el nombre del Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a esperar si alguien más quisiera pasar. Aleluya, aleluya. De pronto usted se siente como un lirio. Usted se siente como un lirio en medio de un fangotal. Dígale en esta mañana: Señor, yo sí puedo dar perfume grato. Sí puedo dar perfume agradable en medio de tanta inmundicia. Bendito tu